Ingresamos en la segunda parte de esta mesa hoy miércoles. Estamos con Rafael Porsekansky, Juan Gavito, Gerardo Caetano y como invitado, después de mucho tiempo, el doctor Leonardo Guzmán. Este lunes, la empresa Alas Uruguay, formada por exfuncionarios de Pluna, Sociedad Anónima, le comunicó a la Dirección Nacional de Aviación Civil que suspendía sus operaciones, aunque solicitó que se le mantuviera sus derechos sobre las rutas por el plazo máximo posible, que es de 60 días. Según trascendió, la decisión se tomó después que Alas Uruguay recibiera una intimación de la firma estadounidense propietaria de su único avión operativo para que lo entregara, aduciendo incumplimientos de pago. La semana pasada, la aerolínea había tomado otra resolución, había abandonado la ruta Montevideo-Asunción, a donde volaba con una tarifa promocional que fue igualada por la firma Amazonas, pero con costos operativos menores. Recuerden, Alas Uruguay pudo comenzar su actividad en enero de este año gracias a un préstamo del Fondes de $15 millones. En enero próximo debía empezar a pagar los intereses y en 2018, enero también, empezaba a amortizar capital. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Rafael, dale. Vamos con intervenciones de un minuto. Ahora sí. Ay, caramba. A ver. Me fui al día en que Alas U estrenó su primer vuelo. Porque yo recuerdo bien ese día, porque me quedó grabada la imagen del ministro Rossi. En medio de tanta celebración, recuerdo las caras de Sabrina Acevedo, Nicolás de los Santos, directores de empleados, digamos, que tomaron un poco a la cabeza, salieron a la cabeza del proyecto. Recuerdo el gesto adusto y serio del ministro Rossi como si fuera hoy. Y me fui a la prensa, ¿y qué decía el Observador en su momento? Desafío con dificultades muy serias. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, apuntó que Alas Uruguay enfrentará un desafío que les va a imponer dificultades muy serias porque entran con poco resto, con muy poco respaldo, a competir en un mercado donde nadie es chiquito y con una competencia muy agresiva. El ministro Rossi la veía venir y sucedió lo que era posible. Habían llegado tarde de la temporada de verano, que supuestamente era una ventaja, era una época fuerte para ellos, y ahora tienen, por lo visto, por delante la posibilidad de tampoco aprovechar la que viene, ¿no? Totalmente. Era una parada muy brava y ocurrió lo más probable. Doctor Guzmán. Ocurrió lo más probable, ocurrió lo que puede suceder cuando se apuesta contra una reflexión ordenada y contra los dictámenes técnicos correspondientes. Todo el mundo vio nacer una empresa en estado de extrema debilidad y eso estaba condenado desde el punto de partida. No nos puede extrañar. Lo que sí nos llama a la reflexión es la necesidad de no aventurarse en demagógicas empresas que en realidad lo que buscan es resolver la situación inmediata de un pequeño sector que clama, que da pena, que mueve al sentimiento, pero que por sí solo no resulta generador de utilidades que permitan vivir. Y de lo que se trata es de mirar a distancia, máxime en temas de aviación, en los cuales si usted no se toma en serio la imagen a mediano y largo plazo, en el corto plazo va a poder hacer muy poco y capota rápidamente. Sí, yo quisiera que el fracaso esperable de Alas Uruguay no implicara una visión apresurada de negar la vía de la autogestión como una vía posible. Concuerdo. Como una vía alternativa si se hace bien. Y además no en cualquier sector. En ese sentido, comparto la actitud de Rossi y la actitud de Bernini al frente del Fondes, que es una actitud de una enorme responsabilidad. Comparto también la actitud de la ministra Quechichian, que ha señalado su tristeza frente a este episodio. Pero cuando uno va a la historia de Pluna, uno ve que ha pasado por todas las formas de propiedad. Pero cuando uno lo proyecta al mundo, ¿con qué se encuentra? Que no hay antecedentes de compañías autogestionadas.
¿Y por qué? Porque es un sector que por sus características no se adapta a la autogestión como instrumento de gestión. ¿Por qué? Por la variabilidad fortísima del mercado. Es un mercado muy volátil el mercado del transporte aéreo. Por el tema de la estabilidad laboral. Es decir, un avión tiene una vida útil de 25 años. Es casi la vida de un trabajador. Incluso por el gran desafío que implica decisiones de tipo estratégico, que muchas veces pueden implicar, optar entre inversiones o optar entre reparto de utilidades. Incluso por un problema de motivación. Y en el caso, y termino, en el caso de la región, veníamos de un problema de conectividad generalizado en Sudamérica que hace que el mercado de las compañías aéreas sea un mercado particularmente complejizado. Si uno ve las compañías, uno ¿qué es lo que está viendo? Está viendo que los servicios son cada vez peores, que hay fusiones y que de alguna manera no era el sector apropiado para una experiencia autogestionada. Voluntarismo, entonces. Voluntarismo. Esa sería la palabra. Voluntarismo. Bien, yo creo que siempre es triste, digamos, un fracaso. Pienso en la gente que se embarcó en esta iniciativa pensando que realmente sacaban adelante la empresa, sobre todo pienso en ellos, pero creo que haríamos muy mal si nos quedamos solo con este último capítulo de esta novela que parece que estaría por terminar, pero puede tener algunos más. Y no tenemos más remedio que recordar que esta salida fue una especie de plan B, pero plan B improvisado sobre la marcha, porque el plan A era el remate de los aviones. Y el remate de los aviones luego habría sido seguido de la concesión de las líneas, y allí no estaba para nada comprometido que se tomara a los empleados de Pluna ni que se siguiera con ellos. Cuando fracasa el malhadado remate que iba a ser otorgado al caballero de la derecha, entonces sí el gobierno del señor Mujica se siente, digamos, en la obligación de dar alguna respuesta a la opinión pública y a la gente de Pluna. Y la gente de la ex Pluna vio una oportunidad de seguir adelante con un proyecto que le asegurara su trabajo. No es toda la gente de la ex Pluna. Para empezar, no fue toda. Los pilotos, por ejemplo, muchos tuvieron que irse, mucha distancia. Claro. Pero quiero decir, no es que fracasó este proyecto, proyecto que fracasó, y fracasó mal, fue el de la venta de Pluna, que no fue gestionado como debiera. De modo que yo creo... Que venía de atrás. Que venía de atrás, pero en ese momento, acaba de decir el señor Mujica, el señor Campianis era un delincuente, técnicamente hablando, pero había logrado hacer funcionar la empresa, cosa que luego no ocurrió. Lo dijo Mujica hace bien poquito. Pero quiero decir que también la experiencia que nos deja no es solo el fracaso de la autogestión, que no tiene por qué ser fracaso siempre, pero sí el fracaso del voluntarismo hacia la autogestión. Y sobre todo, echa por tierra lo que yo ya he dicho en esta mesa otras veces, digamos, la teoría de la lucha de clases, de que siempre los emprendimientos fracasan porque el patrón es malo, no es tal, porque también han fracasado muchos emprendimientos en los cuales los patrones son los propios gestores, los propios empleados. De modo que eso también nos debería hacer reflexionar sobre muchos discursos fáciles, antinómicos que se presentan. Estamos a la espera de más información. Hemos procurado, por ejemplo, entrevistas con los directivos de Alas Uruguay. Hasta ahora no hemos conseguido la respuesta afirmativa. Y hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas dudas. Por lo tanto, les pido que redondeemos hoy un primer abordaje mientras los datos surgen más concretos a propósito de lo que piensan hacer, por ejemplo, ¿no? Y que yo creo que se ha mencionado obviamente la responsabilidad política de José Mujica en este asunto, y es adecuado en el sentido de esta última experiencia concreta, es decir, ALASU, todo este modelo de autogestión aérea que, como Gerardo bien decía, parece no aplicarse al transporte de pasajeros aéreos. Ahora, si vamos un poco más y hablamos de el hecho de que Uruguay tenga una aerolínea de bandera, la historia de Pluna en general, incluyendo ALASU, es infame. Es infame y triste
mucho antes de Mujica, es decir, ya con Pluna Bari, que fue una asociación infructuosa, y también todo esto que mencionaba Juan, toda esta parte de la liquidación de Pluna. Allí no está solo involucrado Mujica, ahí está involucrado el exministro Lorenzo, está involucrado el expresidente del BROF, Caloia, está involucrado el actual ministro Astori, con resoluciones y procederes de lo más desprolijo que ha tenido el área de economía, en general un área muy prolija, pero toda la parte vinculada a Pluna, con el famoso episodio del caballero de la derecha y las negociaciones con López Mena, todo eso fue una desprolijidad supina. Advirtámoslo y miremoslo en clave histórica. El 1 de marzo de 1985, el gobierno recién instalado del doctor Sanguinetti ya tenía un conflicto. ¿Cuál era ese conflicto? El conflicto de los trabajadores de Pluna. Pluna ya venía en una situación de inestabilidad absoluta, con un déficit gigantesco. Ese déficit fue intentado revertir a través de múltiples circunstancias. Recordemos que en la instancia del referéndum contra la ley de empresas públicas, las fuerzas que impulsaron ese referéndum quitaron el tema Pluna, es decir, Pluna fue insalvable ya entonces, porque lo consideraban un tema distinto, y luego se intentaron muchas cosas. Yo lo que quiero señalar es, miremos esto en clave histórica. Aquí hay un problema mayor, que es el problema de la conectividad del país. El país necesita una compañía de bandera. No era esta, tampoco es una Pluna estatal, pero necesita tener la seguridad de una conectividad que requiere un país, por ejemplo, en donde el turismo, la logística, la ubicación geopolítica es tan relevante. O sea que en una larga historia de fracasos, seguimos teniendo un problema pendiente, que es la conectividad del país. Doctor Guzmán, lo último. Pensando en la conectividad y pensando en la necesidad de mantener una industria de la aviación de bandera, lo que tenemos que tener a la vista es que no está lograda la armonización de los intereses públicos y privados de manera que pueda obtenerse el mejor resultado posible para todos. El sentimiento de la función social que debe cumplir el capital privado o el sentimiento de la eficacia con que se deben aplicar los recursos públicos tiene necesidad de un análisis mucho más profundo que el que se ha hecho hasta ahora. En definitiva, es un problema de empujar el pensamiento hacia otras fronteras, sin irnos por la imagen de que se trata de una compañía de aviación. Y en eso, empujar el pensamiento hacia otras fronteras, nos regresa la actitud liberal que está en la base de las coincidencias y discrepancias con todos los que han pensado en voz alta. El homenajeado de este día en esta mesa, Jorge Valle. Esa es la tarea que tenemos que seguir cumpliendo entre todos.